Feliz martes, gente. Bueno, como pueden ver, ya estoy de vuelta a casa después de estos días de descanso. Espero que hayan tenido una excelente Semana Santa. Para los que son creyentes, para los que no, pues que hayan tenido unos días de descanso. Bueno, ¿por qué $102,000? ¿Por qué ese numerito? Le echaremos un vistazo, ¿vale? Bitcoin ha completado un patrón que ya les había puesto a ustedes en el radar en días anteriores, y el target de este patrón precisamente podrían ser esos $102,000. Lo veremos, y sobre todo qué niveles Bitcoin tiene que empezar a ganar, a recuperar, para que viéramos ese testeo, para que viéramos ese target. Veremos también gráfico semanal, muy interesante también a nivel semanal, un movimiento que se está dando y que si finalmente gana una media muy importante, pues podríamos terminar de confirmar la reversión de la tendencia. Bitcoin se ha estado aprovechando de la debilidad del dólar, el dólar finalmente rompiendo un nivel de soporte que les comentaba a ustedes en el último vídeo que hice, y se sigue manteniendo por debajo de ese nivel. Y mientras el dólar se siga manteniendo por debajo de ese nivel, buenas noticias para Bitcoin. También le echaremos un vistazo a la dominancia de Tether. La dominancia de Tether todavía no ha roto un nivel que, en caso de romper, pues todavía más confirmaría que Bitcoin podría continuar con su movimiento alcista. Así que, gente, es más o menos lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. No se lo pierda, muy interesante. Y como siempre, pedirles un like, un me gusta, vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más, ¡vamos allá! Y, gente, antes de ir con la información, comentarles, ponerles en el radar que la semana que viene probablemente voy a hacer un directo webinar muy interesante. Ya les iré dando más información, así que atentos. Vamos a empezar por el gráfico semanal. Ustedes saben que para mí, lo vengo repitiendo durante muchas semanas, el movimiento más viable era un movimiento similar al que vimos en esta zona de aquí por allá en el 21, y de momento estamos viendo ese movimiento. Ustedes ven como aquí va a testear la media de 50, también testea lo que es la parte alta de este canal, rebota y va a testear la media de 21 que había perdido anteriormente. Y aquí estamos viendo pues ese movimiento, ¿no? Ustedes ven que esta semana de aquí también va a testear ese canal, incluso se mete por dentro como lo vimos en esta zona, pero la vela semanal cierra una vez más por encima del canal. Aquí sigue su movimiento al alza a buscar la media de 21, y bueno, es algo muy similar a lo que estamos viendo en esta zona de aquí. Todavía le falta para ir a testear esta media de 21 que está en la zona de los $92,000 aproximadamente, y ahora veremos qué niveles tiene que romper a nivel diario para ver ese testeo. Y una vez aquí Bitcoin va a testear esta media y rompe, confirma que este fue en esta zona de aquí ese suelo local para tener un último impulso alcista, que es el movimiento que yo estoy esperando, y para mí ya como le he comentado en tantísimos vídeos anteriores, es el movimiento que para mí es más viable. Así que una vez Bitcoin termine por romper los niveles que vamos a ver a nivel diario, podría ir a buscar esa media de 21, y una vez rompa esa media, para mí sería la confirmación de que este podría ser el suelo de lo que es este movimiento bajista. El rompimiento de esta media, el que Bitcoin vuelva a ganar esta media, significaría que Bitcoin volvería a subirse por encima, volvería a recuperar este importante nivel de soporte anterior, nueva resistencia, esa zona entre los 90 y los $91,000, y eso para mí sería una gran indicación. Así que atentos a nivel semanal, sobre todo a esta media de 21, y a nivel diario también, como lo comentaba el 15 de abril aquí en Twitter, les comentaba que ojo a este nivel. Bitcoin está montando un patrón W de doble suelo, gráfico diario, que se confirmaría si rompe los 88,500 aproximadamente, y es donde Bitcoin ahora mismo está, además también con una gran divergencia alcista a nivel diario. Y aquí lo tenemos, mirar cómo ya ha completado el patrón, ya lo ha completado, ha venido a testear, ahora mismo testeando estos máximos del 24-25 de marzo aproximadamente, ya ha completado el patrón,
todavía no lo ha confirmado, rompimiento de estos 88.500 sería la confirmación del patrón y precisamente por análisis técnico, pues digamos que el target que debería buscar Bitcoin si rompe ese patrón, pues sería duplicar el ancho del patrón y estaríamos hablando aproximadamente de esa zona de los $102.000. Ustedes ven que aquí tenemos un doble suelo, así como aquí tuvimos un doble techo, marca una M y precisamente el target de este patrón sería duplicar esa M, algo tal que así, y ustedes ven que aquí pues se ha cumplido. Ustedes ven cómo rompe la parte media de la M y mirar cómo cumplió con el target de este patrón. Así que ahora aquí teníamos una M, aquí tenemos una W, que es lo contrario de las M's, y precisamente pues el target de esa W sería esa zona de los $102.000. Pero precisamente para pensar que podemos volver a ver a Bitcoin testeando esos $102.000, primero necesita romper estos 88.500. Rompimiento de este nivel llevaría a Bitcoin una vez más a testear esa zona de los $91.000, que es la zona importante de soporte anterior, nueva resistencia. Y además aquí en donde está Bitcoin ahora mismo, también testeando la media de las últimas 200 sesiones. Media muy importante, todo activo que esté por debajo de esa media es estar en un movimiento a la baja, y ganarla y mantenerse por encima de ella, pues podríamos decir que Bitcoin volvería a estar en un movimiento alcista. Así que ustedes ven que aquí tenemos la media de 200, muy importante, media muy importante, sirviendo de resistencia ahora mismo. Tenemos la parte media de esta W, con lo que el rompimiento de estos niveles llevaría a Bitcoin a testear esta media de las últimas 100 sesiones, que justo la tenemos por la zona de los $791.000, y justo esta sería la siguiente zona de resistencia. Una vez Bitcoin rompa estos niveles, va a ir a testear esa media de las últimas 21 sesiones, y una vez vaya ganando estos niveles, ese target de los $102.000 pues sería y podría ser el próximo target de este rebote al alza. También comentar que una vez Bitcoin, y porque este nivel también a nivel de estructura es tan importante, porque si Bitcoin una vez gana estos niveles, gana este nivel, los 88.500 aproximadamente, estaría cambiando la estructura de una estructura bajista de máximos descendentes, mínimos descendentes, a empezar a marcar un nuevo máximo ascendente, y que empezará a marcar también esos mínimos ascendentes, con lo que sería un cambio en la estructura de una estructura bajista a una estructura alcista, como hemos visto pues en movimientos anteriores. Ustedes ven que aquí también la estructura es de máximos descendentes, mínimos descendentes. Aquí ya empieza a marcar un primer máximo ascendente, y mirar este movimiento como rompe este máximo. Aquí también monta una especie de patrón W, mirar cómo rompe ese nivel, ya marca un primer máximo ascendente con respecto a los anteriores, y mirar cómo al final pues cambia la estructura, y finalmente Bitcoin tiene este movimiento al alza. Así que por eso este nivel ahora mismo es clave, es crucial que Bitcoin empiece a ganar. Y gente, no se les olvide, like, suscríbanse y darle a compartir. Y también otra cosa interesante con respecto al RSI a nivel diario. Ustedes ven que aquí el RSI a nivel diario finalmente también rompiendo una zona de fuerte resistencia desde prácticamente febrero del 25, que el RSI se mantenía, venía a testear ese nivel, no era capaz de romperlo, y aquí ya en esta zona mirar cómo ha roto de manera clara, se ha vuelto a ponerse por encima de la zona de los 50 puntos, por encima de la zona media del RSI, bueno, indicando ese momentum, ese bullish momentum ahora mismo. Así que bueno, Bitcoin todavía incluso podría venir a sobrecomprarse, y eso significaría que Bitcoin pues por lo menos viniera a esa zona de los $91.000, ¿vale? Ahora, con respecto al dólar, ¿por qué estamos viendo que bueno, Bitcoin se ha estado moviendo al alza, el oro ha estado volando, marcando nuevos máximos históricos? Y es precisamente porque el dólar, pues mirar dónde está el dólar. El dólar ya la semana pasada cerró una primera vela semanal
por debajo de los mínimos de julio del 23. Ustedes ven que cada vez que el dólar venía a esta zona, pues había rebotado. No teníamos velas semanales realmente cerrando por debajo de estos mínimos. Mirar aquí ya la semana pasada cómo tuvimos esa primera vela semanal cerrando por debajo de esos mínimos, clara indicación de debilidad. Y ahora mismo pues estamos viendo que el dólar manteniéndose precisamente por debajo de esa zona de los 100 puntos. ¿Lo ven? Así que también sería muy interesante que el dólar tuviera ya una primera vela semanal de cuerpo completo cerrando por debajo de este importantísimo nivel de anterior resistencia, anterior soporte, y mientras el dólar se siga manteniendo por debajo de estos niveles son buenas noticias para Bitcoin. Y como lo comentaba también en vídeos anteriores, pues si los inversores ven que el dólar en este caso se está devaluando y las monedas en general se devalúan, pues tienen que buscar refugios. Por eso estamos viendo que el oro está volando y Bitcoin también se podría aprovechar pues de esa devaluación. A mí lo único que me hace dudar de este movimiento es que ya a nivel semanal está muy sobrevendido, a nivel diario también está muy sobrevendido, incluso con alguna divergencia, así que el dólar podría rebotar, pero importante que se siga manteniendo por debajo de la zona de los 100 puntos aquí en el DXY, ¿vale? Y otro nivel también a vigilar ahora mismo, que es un nivel también importantísimo. Ustedes saben que el gráfico que les voy a mostrar, que hace tiempo no lo veíamos, tiene una correlación inversa al movimiento de Bitcoin, y es la dominancia de Tether. La dominancia de Tether, a pesar de que el dólar ya ha perdido estos niveles de soporte anteriores, la dominancia de Tether todavía sigue manteniendo este nivel de soporte importante también anterior, resistencia anterior. ¿Lo ven? Cada vez que la dominancia de Tether ha roto ese nivel, hemos visto grandes movimientos al alza para Bitcoin, como lo vimos aquí en marzo del 24, ¿vale? Como lo hemos visto aquí cuando Bitcoin marcó el máximo histórico, ¿lo ven? Y cuando la dominancia pues ha tenido estos movimientos al alza, es cuando hemos visto grandes caídas para Bitcoin. Este movimiento coincidió precisamente con esta caída que tuvimos aquí, ¿vale? Y este último movimiento que ha tenido Tether pues ha coincidido con esta última caída que hemos tenido aquí durante este 2025. Así que una vez más Tether testeando este nivel, haciendo un movimiento muy similar a lo que hemos visto en esta zona. Ustedes ven que aquí intenta ganar, gana, vuelve a caer, vuelve a caer, vuelve a ganar, vuelve a ganar, vuelve a testear la zona de soporte, y cuando termina por romperlo es cuando finalmente Bitcoin confirmó este gran movimiento al alza. ¿Lo ven? Esto fue noviembre 24, diciembre del 24, y esto fue precisamente octubre, noviembre del 24, diciembre del 24. ¿Lo ven? Una correlación inversa muy importante. Así que una vez más, Tether aquí testeando este nivel de soporte. Si Tether vuelve a romper este nivel y vemos que se desploma la dominancia de Tether, pues todavía más confirmación de que Bitcoin estaría rompiendo estos niveles de resistencia que les he comentado anteriormente, que volviera a ganar. Para mí esa sería una gran indicación, el desplome, que Tether rompa este nivel de soporte y empiece a caer, sería una gran indicación de que Bitcoin volvería a recuperar este nivel de importante soporte anterior, nueva resistencia, y que por lo menos fuera a testear esa zona de los $102,000. Bueno, gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información del vídeo. Si ha sido así, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan. Y si tú que estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, y si no es mucho pedir, por favor denle a compartir. Gracias. Hasta luego.